Continuamos entonces con el ciclo de charlas inspiradoras. Desde aquí, desde el auditorio, muchísimas gracias también a todos los que nos están siguiendo por YouTube. Se nos pasó un poquitín la hora, pero voy a presentar ya rápido a la próxima charla que tenemos. Como les dije, ahora vamos a poner el foco en tendencia, ¿sí? Una charla que va a ser realizada por un experto en branding, innovación estratégica, gestión del cambio cultural, es conferencista internacional y desde hace 20 años colabora en la construcción de estrategias de posicionamiento de compañías. Su charla, Tiempo para Valientes, lo presento y lo dejo en el escenario de modo virtual. Nos acompaña Fabián Jalife. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, voy a tratar de compartir algunas ideas, algunas reflexiones a propósito de un libro que escribimos con un colega, Alejandro Melamed, acerca de algunas claves de liderazgo para, de alguna manera, llevar adelante nuestro proyecto, conducir nuestras organizaciones, nuestros emprendimientos, en contextos turbulentos, contextos de cambios, contextos hackeados por múltiples transformaciones, ¿no? Porque estamos expuestos todos a distintas disrupciones ambientales, ¿no? Sanitarias, sociales, políticas, tecnológicas sobre todo. Así que en ese contexto, en ese ambiente, bueno, ¿cómo podemos ir haciendo algún reseteo de nuestros modelos mentales, de nuestras actitudes, de nuestro repertorio de habilidades psicológicas y cognitivas, para estar como mejor dispuestos para liderar, gestionar en un ambiente de estas características, ¿no? Tan cambiante, tan incierto, tan indeterminado. Bueno, allá voy entonces, este soy yo, esta es mi dirección, y este es mi propósito, lo que me convoca, lo que me mueve, lo que me emociona, lo que me estimula, que es del orden del desarrollo del potencial, ¿no? Mi primera formación es clínica, y luego construí con unos colegas, mis socios, la consultora BMC, que ya lleva más de 20 años de trayectoria. Empezamos en Argentina, en Sudamérica, nos fuimos expandiendo y hoy trabajamos en todo el globo, tenemos distintas oficinas operando en distintos, básicamente, continentes, y básicamente esta es nuestra propuesta de valor y este es el propósito de la compañía. Bien, avanzo. Básicamente para hacer doble clic en esto que decía al comienzo, ¿no? Las características del medio ambiente, las características del entorno. Hasta hace poquito había un acrónimo que estaba muy instalado para de alguna manera dar cuenta del tipo de ambiente en el que vivimos. Se denomina VUCA, volátil, complejo, ambiguo, incierto. Hoy se está hablando de un mundo BANI, ¿no? Que en inglés básicamente el acrónimo remite a la fragilidad de este mundo, ¿no? La ansiedad que nos genera el estar todo el tiempo en situación de permanente indeterminación, de cambio abrupto, de cambio de reglas, de cambio disruptivo. Básicamente la no linealidad, ¿no? Cambian los paradigmas, se reconfiguran los paradigmas recurrentemente, alto nivel de velocidad. Uno piensa, yo cuando ando por los 50 y pico, cuando tenía 15, 16, todavía había herencia de que el presente fuera el último día del pasado. La generación de mis padres había crecido con la lógica de las tradiciones, la estabilidad de las tradiciones. De hecho, al director de branding de Coca-Cola le decían hace 20 y pico de años que era el guardián de la marca, es decir, que su función era protegerla para perpetuarla, repetirla, reproducirla. Hoy sería un delirio, estemos donde estemos, que pensemos en, ¿no? Una lógica de alguna manera, proteger eso que nos trajo hasta acá, porque todo cambia tan dinámicamente que no necesariamente lo que nos trajo hasta acá nos lleva a donde nos propongamos ir. Porque estamos en un contexto de fuerte aceleración, en donde el primer día el presente es el primer día de un futuro que fuga en velocidad hacia adelante. Y eso genera, ¿no? Entre otras cosas, un fuerte estado de expectativa, cuando no un fuerte estado de ansiedad, ¿no? Uno lee los síntomas de una época y lee dónde están los dolores, dónde están las necesidades, dónde están las aspiraciones, dónde están las motivaciones, ¿no? La farmacopea claramente tiene a los ansiolíticos y a los antidepresivos en el centro de, si se quiere, sus propuestas de valor, sus negocios, etc. Y eso es un rasgo de esta época. Bien, vamos a ver cómo navegar, transitar esta época de una manera, ¿no? Más constructiva, de una manera más productiva, de una manera más sostenible, de una manera que genere mayor nivel de impacto, de performance y de bienestar.
¿Está bien? Por acá algunas reflexiones y coordenadas. El mundo se hizo complejo cuando no caótico, por lo cual no aplica ningún manual. ¿Está bien? Y eso es uno de los máximos desafíos que tenemos a la hora de gestionar nuestros negocios, emprendimientos, organizaciones. Y es muy distinto a lo que se requiere para moverse en un mundo simple, en un mundo complicado y en un mundo complejo, que no es lo mismo, o en un mundo caótico. Entonces quiero dar algunos ejemplos para hacer estas distinciones. Si yo les dijera enviar un cohete a la Luna, ¿es complejo? Capaz que dicen que sí, no es complejo, es complicado, pero es altamente previsible, ¿no? Esto es un poco, si se quiere, la distinción en algunos ejemplos. Hacer una receta es simple. Uno sigue el manual y llega a un relativo buen resultado, es previsible, se repite. Lanzar un cohete a la Luna es complicado, pero requiere mayor nivel de expertise, pero las fórmulas básicamente también funcionan y hay un alto grado de certidumbre en los resultados que vamos a tener. Pero, por ejemplo, es muy complejo criar a un hijo, ¿no? No hay receta que aplique. Es más, lo que funcionó en el desarrollo de un hijo no necesariamente funciona en el desarrollo de otro. Estamos todo el tiempo expuestos, cualquiera que es padre, tiene referencia de esto que estoy hablando, porque básicamente las fórmulas son algunas guías, algunas orientaciones, pero no tienen garantía de resultado. ¿Está bien? Me decía un papá el otro día, ¿no? A propósito de cómo cambian los paradigmas, amigo mío, me dice, Fabián, ¿te acordás de mi hijo Manuel? Sí, claro, bueno, ahora es Cami. Y ella, y me cuenta, ¿no? Y entonces sigue, dice, yo lo primero que pensé es, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué hice mal para que él ahora sea ella? Y después dije, no, qué pensamiento primitivo, fui a terapia, estuve pensando, y estoy tratando de ayudarla a ella a transitar sus elecciones de una manera, ¿no?, que le sea, obviamente, de cuidado, constructiva, pero que la ayude a autoafirmarse. Todo se transforma. Las categorías que nos trajeron hasta acá no son las categorías que nos van a llevar a donde querramos ir. ¿Está bien? Complejidad. Eso es lo que estoy tratando de subrayar, de destacar. Bueno, en ese contexto cambia el mindset que se requiere. Y si no cambia, nos puede pasar esto, ¿no? Es un muy buen ejemplo. Pasa en todas las industrias, pasa en todos los contextos. Y está buena la pregunta, ¿no? ¿Con quién se identifican? En general, la tendencia espontánea es a identificarse con el hombre que empuja el carro. Si andamos así, claro, estamos en la lógica de explotación intensiva de lo que nos trajo hasta aquí, y nos ha costado mucho, o nos cuesta mucho, levantar la cabeza y mirar un poco más allá de eso que hacemos cotidianamente o que hicimos de una manera relativamente exitosa, de una manera relativamente sacrificial. La disrupción a veces nos obliga a eso. ¿Cómo se pasa de empujar el carro a descubrir las ruedas que están ahí? Cuando uno puede suspender los automatismos de repetición y puede abrirse a procesos de investigación, a procesos exploratorios, a procesos de lectura de tendencias, de lectura del cambio en las reglas del juego, en cualquier mercado, de lectura de cómo se va moviendo la demanda, cuáles son los nuevos dolores, los nuevos insights de las nuevas necesidades y motivaciones. Y es a partir de ahí que uno puede pensar, recalcular, calibrar. La mentalidad de explotación intensiva, si fuera una bicicleta, sería la rueda de atrás. Siempre repite, busca eficiencias. Es previsible, es orgánica. Si seguimos con el ejemplo de la bicicleta, la mentalidad que nos lleva a redescubrir, a crear, a inventar, es la mentalidad exploratoria. Y es la rueda adelante, ¿no? La que concierne al manubrio y que justamente es la que tiene capacidad de resetear el rumbo, resetear la dirección. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo combinar la capacidad, obviamente, de control con la capacidad exploratoria, creativa, ¿no?, la capacidad de explotación intensiva, de eficiencia, de optimización, con la capacidad de descubrimiento, con la capacidad de invención, es lo que nos va a hacer ambidiestros y nos va a permitir articular divergencia y convergencia? O, si quieren, en términos de gestión de los negocios, articular las variables de eficiencia que nos trajeron hasta acá, que tenían como lógica la búsqueda, ¿no?, de optimización a través de la calidad, de la eficiencia
y del time to market, ¿no? Del tiempo en el que llegamos al mercado, la velocidad, toda esa lógica, si se quiere, que es heredera de las primeras revoluciones industriales, hoy está fuertemente hackeada y básicamente lo que sube la agenda de cualquier negocio es dónde está nuestra propuesta de valor hacia el mercado, y en el caso de una organización, ¿no? Importante, es decir, con mucha gente dentro de la organización, dónde está la propuesta de valor hacia el talento, de manera tal de atraer talento, fidelizar talento y poner a ese talento a trabajar en la actualización de la propuesta de valor y la experiencia que brindamos hacia el mercado. ¿Está bien? Avanzo un poquito. Quiero compartirles una suerte de formulación que puede ser de utilidad práctica. ¿Cómo uno empieza a poder salir de empujar el carro y a visibilizar potenciales ruedas? Suspendiendo el automatismo repetitivo. Y eso nos permite siempre poner el foco en dónde está nuestro intento estratégico, dónde está nuestra visión estratégica. Y si no la hay que trabajarla. Pero se la trabaja cuando uno deja de reaccionar y de forzar y abre el campo de interpretación, de lectura. Decía un gran psicoanalista, Jacques Lacan, pobre de aquel que no pueda leer la subjetividad de su tiempo. Traducido, pobre de aquel que no pueda leer la demanda, que no pueda leer la tendencia, que no pueda leer hacia dónde se direccionan los cambios. Quien los lee rápido, los lee mejor y los pone antes en valor, genera ventaja competitiva. ¿Está bien? Entonces, no reaccionar, contextualizar, y los contextos cambian. Y si no cambia el lente con el que contextualizamos, queremos forzar, repetir recetas del pasado para contextos que requieren otro nivel, obviamente, de análisis, de interpretación y otro nivel de propuesta. En las relaciones humanas, ¿no? Lo que nos pasa a veces cuando las cosas que nos dicen no nos gustan o nos atacan o nos sentimos amenazados es que a veces proyectamos o sentenciamos o abrimos un juicio de valor. Y el punto es suspender todo ese automatismo reactivo hostil y tratar de inaugurar el campo de la indagación, de la pregunta, de la curiosidad, de la exploración, que nos permita hacer movimientos de desaprendizaje, de soltar, que nunca es sin duelo, y de aprendizaje, para incorporar las posibilidades que se abren con lo nuevo. Una tentación que surge aquí a veces es la de victimizarse. Cuando uno se victimiza, está en el peor de los mundos, porque uno hace lo que hace cuando va a un proceso terapéutico de una manera como muy precaria. Entonces uno va y le echa la culpa a su jefe, a su país, a su presidente, ¿no? Al otro, a la pareja. Siempre es fácil encontrar agentes de victimización. El punto de la victimización es que te impotentiza, te deja al modo, te paraliza, ¿no? Te detiene. Entonces, cómo resetear la cabeza para asumir una iniciativa protagónica es clave, ¿no? En cualquier contexto de transformación, de cambio, de disrupción. Y como consecuencia de eso, uno deja de repetir recetas y se atreve a pensar diferente. El pensar es un proceso de atrevimiento, requiere valentía, requiere audacia, requiere coraje para justamente no repetir el automatismo de aquellos conocimientos o la aplicación de aquellas habilidades que me trajeron hasta aquí. Esta es un poco la propuesta metodológica, técnica, para abordar situaciones de cambio, situaciones de transformación. Fíjense qué difícil que es, ¿no? Porque entre los paradigmas que tenemos respecto de cómo transitar el cambio, este es un modelo de cambio tradicional. La mayoría de las organizaciones que hacen change management, etcétera, trabajan con esta lógica, ¿no? Y básicamente la lógica de la gestión de un cambio es que vamos a pasar por todo un proceso doloroso que presentará distintas resistencias y que sí o sí nos harán pasar por lo que se llama el valle de la desesperación. Terrible, ¿no? Pensar el cambio, concebir el cambio así. En donde la secuencia es, ¿no? Presentimiento del cambio que nos pone al modo amenazante, el shock del cambio, la resistencia, ¿no? A que las cosas avancen, y después un arduo proceso para que haya aceptación racional, aceptación emocional, y recién ahí la apertura hacia el cambio y la integración de lo nuevo. En esa lógica de cambio pasamos por un ciclo que nos va a generar preocupación, miedo, cuando no angustia, cuando no pánico,
enojo, irritación, frustración, nostalgia, un proceso que es afín al proceso de duelo. Ahora, hay otras maneras de transitar el cambio, ¿no? Cuando uno abraza el cambio, proyecta el cambio, visualiza el cambio, asume el cambio y conduce el cambio, lo que vehiculiza el cambio es el deseo hecho voluntad de transformación. Y cuando el deseo se vigoriza y cobra la determinación de suceso, de avance, la voluntad de realización, el alma nos vuelve al cuerpo. Porque ¿saben qué quiere decir coraje? Coraje quiere decir actuar de acuerdo a lo que siente nuestro corazón. En francés el origen de la palabra el etimológico tiene que ver con esto. ¿Y saben qué quiere decir valentía? Valentía quiere decir literalmente actuar de acuerdo con nuestros valores. Es decir, que al modo valiente, al modo coraje, lo que hay es una articulación de eso que creemos en eso que haremos, en eso que realizaremos. Hay una convicción de determinación de que vamos a ser capaces de avanzar. Y no hay garantía de éxito, pero sí hay garantía de dignidad de realización, que es actuar de acuerdo a las convicciones y de acuerdo a los valores. Eso nos hace más resilientes, nos hace más antifrágiles y como consecuencia de eso se convierte en la fuerza motriz de toda iniciativa, de todo proyecto. Avanzo un poquito más, quiero redondear algunas ideas. Cuando cambia la forma de pensar, cuando cambiamos la forma de pensar, cambia nuestra perspectiva, nuestro lente. Y si cambia nuestro lente, cambia, obviamente, cómo concebimos el mundo, qué leemos del mundo, qué interpretamos del mundo y qué hacemos en consecuencia. ¿Me explico? Quiero dar un ejemplo como muy simple y práctico, una matriz muy simple y práctica, ¿no? Uno puede tener pensamientos victimizantes, puede tener pensamientos perdedores, puede tener pensamientos de supervivencia, puede tener pensamientos de culpabilización, de mortificación. Eso tiene que ver con los procesos cognitivos que uno transitó y con la estructura psicológica. Si uno no la revisita, la repite. La estructura psicológica, y si se quiere de alguna manera, el setting cognitivo tiene que ver con nuestra trayectoria. Por ahí me parece interesante pensar que todos recibimos algunas cartas, que son aquellas con las que nacimos, la herencia que recibimos, las primeras experiencias. El punto es que las cartas del juego no nos determinan. Nada de lo que nos pasa en la vida nos determina, pero sí nos condiciona. Estrategia es cómo jugar esas cartas que recibimos. Y siempre podemos recalcular las maneras en que vamos a jugar con esas cartas, o eventualmente incorporar otras cartas, ¿no? Si estamos dispuestos a hacer algunos movimientos, o ceder alguna de esas cartas, que son cartas que nos pesan. Así que es importante revisitar cómo estamos jugando, ¿eh? Si es para conservar una posición, si es para evitar el fracaso, si es para no perder, etcétera, ¿no? Si es para cumplir con algún mandato. Claramente, cuando uno setea un mindset de crecimiento, una mentalidad de crecimiento, empieza a tener más probabilidades de eficacia, de efectividad, de impacto en aquello sobre lo que se propone avanzar. La cabeza funciona más o menos así. Arriba está el comportamiento, nuestros hábitos, es cómo rendimos, pero debajo de eso, la, si se quiere, superficie del iceberg, está la relación entre nuestras emociones y nuestros pensamientos. Y poder pensar como pensamos es un proceso que se llama metacognición y nos permite recablear nuestros pensamientos, recalcular nuestros pensamientos, cambiar nuestra modalidad cognitiva, nuestra modalidad de aprendizaje y también nuestro repertorio de respuestas emocionales. ¿Está bien? Más o menos los neurocientistas enseñan que en términos cerebrales, es decir, más primarios, antes que lo psicológico y que lo cognitivo, hay como dos grandes, si se quiere, motores que impactan en las respuestas del cerebro, ¿no? Las que conciernen a la recompensa, al placer, y las que conciernen al dolor y a la amenaza. Y eso es lo que detona, ¿no? Y lo que se relaciona con nuestros pensamientos y emociones. Claramente, si vamos al modo amenaza, el mundo se hace incierto y se disparan percepciones de peligro. Y eso desata relaciones de peligro, formas de procesamiento de peligro, nos predispone a alguna manera a la reacción agresiva, a la reacción
de huida o a la inhibición, y por ese circuito hay más padecimiento o sacrificio, ¿no?, productivo, que de alguna manera lo que vamos a buscar más aspiracionalmente, creatividad, ¿no? De alguna manera despliegue de la imaginación creativa, despliegue de la curiosidad, despliegue de la estimulación. Eso surge cuando en lugar de estar seteados en términos de la amenaza, de la incertidumbre, podemos pensar en términos de la lógica de lo que emerge, porque con todo lo que cae, algo emerge. Siempre estamos en ciclos de transformación. En ese sentido, cuando uno se puede disponer al modo gestión del cambio y no amenaza de incertidumbre, es la diferencia entre que la ola se nos venga encima o ir a buscar la ola. Y cuando vamos a buscar la ola la podemos encarar, la podemos surfear, podemos elaborar estrategias, podemos recalcular y podemos disfrutar la experiencia. Se amplifica el campo, si se quiere, de las conexiones neuronales, tenemos una ampliación del repertorio de recursos cognitivos, tenemos un enriquecimiento del repertorio de recursos emocionales, nos relacionamos mejor, pensamos mejor, actuamos mejor, tenemos un mejor desempeño. ¿Está bien? Dicho esto, si de algo se trata, es de setear esa psicología y ese proceso mental al punto de poder abrazar el cambio al modo protagónico, ¿no?, al modo iniciativa, al modo sentido de oportunidad. Y ese es un trabajo desde adentro y desde afuera, ¿no? Bien, para ir cerrando, hay una autora que plantea, hoy mi colega Alejandro Melamed, el coautor del libro del que estoy hablando, publicó un artículo en Infobae sobre este punto justamente, mentalidad de crecimiento. Recomiendo leerlo al que le interese profundizar. Y básicamente distingue a Taylor entre la lógica del pensamiento, la mentalidad de crecimiento, a mí me gusta decir más la mentalidad creativa, y la distingue la diferencia de la mentalidad fija. Y entonces va haciendo una serie de distinciones, ¿no? Al modo mentalidad fija, las habilidades, la inteligencia, ¿se tiene o no se tiene? Tenemos una lectura, una lógica esencialista. Al modo pensamiento, ¿no?, mentalidad de crecimiento, la mentalidad, las habilidades, la inteligencia, ¿no?, se desarrolla, es un músculo. ¿Y hasta dónde puede crecer? Hasta el infinito y más allá. El último día que dejamos de aprender es el día que nos morimos, ¿no? Es decir, hay una lógica, un paradigma generativo, ¿no?, de que uno todo el tiempo puede crecer, puede elastizar, puede potenciar, puede profundizar. El desafío al modo fixo, al modo fijo, es un peligro. El desafío al modo, ¿no?, crecimiento siempre es una oportunidad. Dice un entrenador de una selección de fútbol de chicos discapacitados en Argentina: o ganamos o aprendemos, ¿no? Es más, a mí me gustaría decir, siempre aprendemos, ¿no? Es más, cuando ganamos, tanto mayor es la oportunidad de aprendizaje. Entonces uno le va perdiendo el miedo a fallar, el miedo al error, ¿no? De un lado, el error es visto como una suerte de actitud bochornosa, vergonzante, que te pone en falta, que te expone. Al modo mentalidad de crecimiento, que tiene, obviamente, se apalanca en la seguridad psicológica, que es otro gran tema que no voy a desarrollar hoy. Y obviamente a partir de ahí el equívoco es información que te permite, obviamente, poder capitalizarla en términos de aprendizaje. Si vos fallas mucho, se dice en innovación, falle mucho, falle rápido, pero no para ser fallidos, sino para poder agilizar el aprendizaje y como consecuencia de eso, tener más capacidad de anticipación en nuestras propuestas de valor. Finalmente, cuando uno anda en modo growth, mira al otro que es exitoso o que tiene el impacto, efectividad o produce un suceso en algo, con admiración, con respeto, con ganas de aprender, como guía. Y en general, el modo fijo se suele incentivar, estimular, detonar la envidia, ¿no? O el celo, o la bronca, o la queja, o el reclamo, o esta idea que se dice en Argentina, ¿no? Algunos nacen con estrellas y otros estrellados, ¿no? Idea masoquista si las hay. Bueno, para cerrar entonces, la mentalidad de crecimiento no es que uno la tiene en sí, ontológicamente tiene esa mentalidad. La podemos tener a veces para algo y a veces no tenerla para otra cosa. Lo mismo que la mentalidad de fijeza. Dicho eso, invito a revisarlas. Cómo nos está funcionando en aquellos temas que nos interpelan,
nuestro negocio, nuestra actividad, nuestro quehacer, nuestro liderazgo, nuestra gestión, cómo nos está funcionando la cabeza, cómo está funcionando la cabeza de nuestros equipos, qué movimientos podemos hacer para ir al modo growth, para ir al modo creativo, para ir al modo seguridad psicológica, para ir al modo aprendizaje-desaprendizaje. Para cerrar, gran tentación entonces victimizarse. Victimizarse es desresponsabilizarse. Le pongo la responsabilidad con la culpa al otro. Y en ese sentido me puedo hacer cada vez más pasivo, me puedo hacer cada vez más fatalista. El país, la Argentina, hoy está un poco inundada de cierto ambiente fatalista. Y eso hace que, obviamente, tratemos de huir del país o de huir de los problemas o estar al modo catártico frente a ellos, o al modo quejoso, o al modo hostil, o al modo agresivo. Es decir, esto no solamente hace a la cultura organizacional o a la psicología de las personas, sino que puede hacer al ambiente cultural en el que vivimos. Bien, como decía antes, no se trata de enfocarse en los recursos que nos tocaron, sino en las estrategias de qué es lo que podemos hacer con ellos. Cuánto mejor podemos jugar, qué otras habilidades podemos incorporar y cómo ir desarrollando agilidad emocional para que mi repertorio de recursos emocionales se amplifique. Hay cientos de emociones y a veces transitamos 5, 6, 7. Bien. Cualquier situación puede ser siempre presentada desde diferentes puntos de vista, ¿no? ¿Vieron cuando vamos al teatro, al cine, vamos a ver una serie? Tendemos a elegir por el género. El género también es una manera de contar, representar nuestras vidas. Y si uno anda en un género trágico, hace profecía, ¿no? Autocumplida del género trágico. Y así sí, también si uno anda en una comedia o en una serie de aventuras, etc. ¿Me explico? Dicho eso, cuando uno se narra su trayectoria y sobre todo narra su propósito, si hubiera su proyecto, es importante poder, ¿no?, registrar cómo nos estamos posicionando, cómo nos estamos narrando, porque eso básicamente es la disponibilidad que construimos, es la actitud que disponemos, y eso hace destino, tiene consecuencias, para bien o para mal, de acuerdo a cómo nos esté funcionando, obviamente, la manera de pensarnos, la manera de narrarnos, la manera de proyectarnos. Para ir cerrando, un test, ¿no? Les dejo unos disparadores, para ver si andamos más a menudo al modo pensamiento, ¿no?, o mentalidad de crecimiento, mentalidad creativa, actitud creativa, o al modo fijeza, al modo victimizante. Algunas preguntas, no leo todas. ¿Siempre podés modificar tu talento de manera considerable sin importar cuánto tengas? ¿Qué tan de acuerdo estás? ¿Absolutamente de acuerdo? ¿Nada de acuerdo? ¿Parcialmente de acuerdo? Eso va diciendo de cómo te funciona la cabeza en términos de el tipo de mentalidad que andás desarrollando. ¿Te gusta más el trabajo cuando te desafía a pensar? ¿O no? ¿Te gusta más cuando sale siempre perfecto? Bueno, ahí hay indicios de cómo te funciona la mentalidad. Una más. Siempre podés aprender cosas, pero no podés cambiar qué tan inteligente sos. ¿La tendés a pensar así? La tendés a pensar diferente. ¿Te gusta más el trabajo cuando lo podés hacer bien sin ponerle mucho esfuerzo? ¿O te encanta cuando tenés unos problemas que no tenés ni idea de cómo los vas a resolver? El pensamiento, la mentalidad de crecimiento, sobre todo, se caracteriza y se realiza por asumir desafíos que nos ponen en tensión creativa. Es decir, que están más allá de nuestra capacidad actual de respuesta. ¿Está bien? Para alguien que no siente, que tiene pensamiento de fijeza, que no siente que tiene los recursos, que no siente que tiene el control, eso genera espanto. Para alguien que está dispuesto, en lógica de tensión creativa y con una mentalidad de crecimiento, exponerse a nuevos desafíos que presentan una brecha significativa entre donde estamos y hacia dónde queremos ir, lo encienden, lo movilizan, le despiertan el deseo y le aceleran en consecuencia el proceso de aprendizaje y la determinación al suceso. Dicho eso, y hablando de lo encienden, quisiera cerrar con un poema. Siempre está bueno ir a buscar estimulación, inspiración, ¿no?, simbólico-emocional, y dice Eduardo Galeano algo que me interpela y espero que los interpele y los encienda. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás.
No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende. Espero haber podido contribuir a encender un poco el fuego y donde hay fuego, bueno, a que chisporrotee un poco, ¿no? A que se avive un poco de manera tal de que pueda ir hacia donde, como esa lava de los volcanes, ¿no? Hacia donde pueda realizarse. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabián, por haberte conectado y haber compartido esta espectacular charla. Muy atento el auditorio aquí y bueno, continuamos con la próxima charla. Te despedimos. Gracias, Fabi.